¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Se habló mucho ayer de violencia reproductiva, que es un término que aparece justamente en el escrito. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, violencia reproductiva entiendo yo que en el caso de Fabiola lo dijo porque ella denunció que la obligó a hacer un aborto en su momento, ¿no? La violencia reproductiva tiene que ver con este tema específicamente, cuando tu pareja te obliga a realizar un aborto que uno no quiere hacer, o por el contrario, te obliga a cuidarte con algún método anticonceptivo por sobre otro, ¿no? Todo eso es violencia y es muy difícil de probar. Esto también hay que decirlo, claro, lamentablemente, porque hace a la intimidad de la pareja. Entonces, hoy miraba, doctora, porque hay algunos ejemplos que incluso surgen de la ley 26.485, que es la ley justamente que tutela y que protege a las mujeres, y ahí se habla de violencia sexual, de violencia obstétrica y de violencia contra la libertad reproductiva. Y cuando se profundiza esa idea de violencia contra la libertad reproductiva, que es un tema muy interesante para profundizar, y ahora van a ver una placa, se pone esta definición que van a ver ustedes, que es aquella violencia que impide decidir si tener hijos o hijas, si no tenerlos, cuándo tenerlos, de qué manera, qué intervalo entre un embarazo y otro. Esta es la estructura en la que se basa justamente el escrito que presentó Mariana Gallego, que es la abogada que representa justamente a Fabiola Yáñez, ¿no? Que además se da en el marco de distintos tipos de violencia en todos sus contextos, porque tenemos agresión física, agresión psicológica, habló de terrorismo psicológico, ¿no? Claro. De todas las variantes de tipos de acoso y de violación justamente a toda su persona. Usted decía que esto es difícil de probar. Es muy difícil de probar justamente lo delicado que tienen los delitos de este tipo, de violencia de género, es que son muy difíciles de probar porque se dan en el seno de la familia, de la intimidad, y si no tenemos un golpe, como fue el caso, no hay prueba, difícilmente se le crean a la víctima. Por eso hay tantas leyes, tanta normativa, por eso felicito nuevamente al juez Ercolini, que ya lo hice en este programa, con esto que me estoy enterando por ustedes, de que se negó a que esté presente la abogada, porque es una forma de proteger a la víctima, porque tenemos esta ley de Ahora quiero hablar de ese incidente procesal, doctora, porque se dio un incidente procesal que lo tuvo a un Alberto Fernández insistiendo, presionando para participar justamente de la audiencia. Dame la imagen en vivo del departamento de Puerto Madero, ya voy a ir también a Comodoro Pi, porque allí en Puerto Madero es donde está justamente Alberto Fernández. Pablo. No, yo quería preguntarle a la doctora, ¿cómo sigue esto en términos generales? O sea, porque ahora tenés una víctima a la que hay que creerle, bueno, en este caso un expresidente, un acusado que dice yo no fui. Habló de que se invierte la carga de la prueba, algo que técnicamente no es correcto, no es eso técnicamente, si lo podés explicar también. ¿Cómo sigue a partir de ahora? ¿Cómo hace la justicia para verificar quién dice la verdad y quién no? Exactamente. Bueno, te corrijo lo primero, no es que hay que creerle, hay que escucharla principalmente, ¿no? Una víctima de violencia. Hay que creerle, obviamente. Si no, estaríamos llenos de denuncias, que uno va a denuncia y total me van a creer. Después hay que apoyar con pruebas. El tema es, como vuelvo a lo que dije anteriormente, que son muy difíciles de probar porque suceden en la intimidad. Entonces acá va justamente a tener mucha relevancia toda la prueba aportada, que me parece que mucho ya lo conocemos y mucho seguramente vaya a producirse. La abogada de Fabiola seguramente va a aportar un montón, ofrecer mucha prueba que va a producirse en el transcurso de estos días, entre ellas declaraciones testimoniales, que en estos casos es muy importante, ¿no? También. Claro, porque de hecho además Fabiola en el escrito que presentó ayer y ahora probablemente por alguna información que podemos tener por fuentes judiciales siga ampliando en el sentido de nombrar mucha gente que estaba en el entorno diario. Imagínense que si los golpes y la violencia psicológica que denuncia Fabiola es de 2016 y sobre todo una vez que Alberto Fernández llega a la presidencia, en la residencia de Olivos había médicos, había un montón de gente. Bueno, hoy se empezó a hablar, Cata, se empezó a hablar de la unidad médica presidencial. Bueno, que lo nombró ella. Dame siempre la imagen, no vengamos al piso, dame la imagen de lo que está pasando en Puerto Madero, lo que está pasando allí, porque es ahí donde puede llegar a salir el expresidente, y en minutitos vamos a estar en Comodoro Pi. ¿Sí? ¿Qué me decías, Cata? No, Facu, perdóname, pero lo que se habla del médico de Alberto, de la Quinta de Olivos, porque ella lo menciona en el escrito judicial, en su declaración por escrito de ayer, que probablemente hoy le repregunten un poco más en esta audiencia que está sucediendo en estos momentos. Porque ella ya en ese momento lo que cuenta es que en un momento Alberto Fernández le pega una piña en la cara
y ella se va de viaje a Misiones y cuando vuelve, no estoy reproduciendo lo textual, pero es un poco lo que cuenta en la declaración de ayer ante la justicia, que el médico le habría indicado para tratar de tapar el golpe unas gotitas de árnica. Pablo. Sí, estamos hablando de Saavedra, que era el jefe de la unidad médica presidencial. Por eso aparece la lupa puesta sobre lo que pasaba en la Quinta de Olivos. Esa Quinta de Olivos que actúa como una especie de, más allá de ser una quinta, una especie de palacio a la que muy pocas personas podían acceder. Hay alguna serie de colaboradores, tanto de Alberto Fernández como de Fabiola, que pueden llegar a saber o tratar de ayudar a tener algunas luces sobre algunas cuestiones que pasaban, pero no mucho más. Por eso la pregunta que le hacía la doctora de cuáles son los recursos que tiene la justicia, y lo digo, lo pregunto en abstracto, más allá de este caso, en abstracto, ¿cuáles son los recursos que tiene la justicia? ¿Qué puede hacer? ¿Puede tomar la declaración, hacer pericias psiquiátricas a uno y al otro, ver el perfil del agresor, de la víctima? Absolutamente. Un poco eso. Sí, por eso. Y aprovecho para contestarte que no te respondí el tema de la carga de la prueba, que se está hablando mucho estos días y a veces se confunde. En principio general, quien denuncia un hecho tiene que probarlo. La inversión de la carga de la prueba que se dan estos delitos de violencia de género tiene que ver con que justamente esto que vos decías del de creerle. No es que le creemos, la escuchamos y como esta persona está denunciando y es tan difícil probar este hecho de violencia, se invierte la carga de la prueba, quiere decir que el demandado en este caso tiene que aportar pruebas para decir yo no fui, yo no le pegué. Entonces no nos sorprendamos que van a aparecer ahora cuestiones como ella es la enferma, tenía un tratamiento estético y la más cantidad de excusas que vamos a poder encontrar, doctora, porque va a ser parte de la defensa, ¿no? Pero seguramente vos tenés mucha más experiencia en estos casos que nosotros como periodistas, pero en los casos de violencia de género es la explicación, la excusa, la estrategia más normal del violento poner en duda la palabra de la víctima y empezar a menospreciarla, como hizo en toda la relación psicológicamente y con maltrato físico, y hacer que sea una mala víctima, una víctima a la que no le crees. Mira, de los casos... La nota del País, de hecho, Alberto Fernández lo que dice es, era una relación violenta, digamos, Cata, de a dos. la defensa mediática que ensayó, y ayer lo hablábamos a última hora con Guino, es una defensa... Muy pobre. Es una defensa casi que lo incrimina. Pero vos, exacto, casi que lo incrimina. Yo lo que les quiero sumar a esto, y me gustaría que la doctora lo explique. Esperá, que ahí estamos en vivo, legal. ahí estamos en vivo con la imagen del departamento de Puerto Madero de Alberto Fernández. Cualquier movimiento, me voy urgente en vivo allí, y cuando tengamos el vivo de Comodoro Pi, voy a ir a Comodoro Pi para darle movimiento y mostrar que estamos en vivo en diferentes lugares. Cata, perdóname, dale. No, mi pregunta es que lo que estamos asistiendo no es solamente una estrategia floja o como sea, porque creo que ya nadie le cree a Alberto Fernández, pero más allá de eso es muy violenta, porque Fabiola y cualquier víctima de Alberto Fernández está 24 horas mirando esto por televisión. Y él iba a estar 24 horas escuchando su estrategia judicial de construir una mala víctima mentirosa para defenderse. Una vez más está utilizando esto. Mi pregunta hacia la doctora es si esto no es típico de alguien que ejerce la violencia contra las mujeres, ya sea física, mental, económica. Absolutamente. O sea, que vos decís que la violencia se extiende, Cata, y sigue sucediendo. Exacto. Que ese es el otro tema, doctora, que podemos hablar. Hay amenazas. Perdona, me avisan si estamos en vivo en Comodoro Pi, voy urgente allí porque están pasando, por supuesto, cosas, o si podemos ir en vivo a Puerto Madero. Sigue declarando Fabiola, Está pasando en vivo eso. En este momento, dicen que está muy tranquila, que está más tranquila que en la entrevista. Se ve que la liberó la entrevista que dio. Bueno, puede ser. Está más tranquila y más centrada que en la entrevista. Y es una declaración muy larga. Mirá esto. Por lo menos una hora más de declaración. Está aportando datos muy interesantes. Lo vamos a tener en vivo cuando termine. Mirá esto.